Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 1 hasta el versículo 14. Y aconteció que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales de los fariseos, un día de reposo para comer pan, ellos le estaban observando cuidadosamente. Y allí frente a él estaba un hombre hidrópico. Y dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos les habló diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Pero ellos guardaron silencio, y él, tomándolo de la mano, lo sanó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿a quién de vosotros le cae un hijo o un buey en un hoyo en día de reposo y no lo saca inmediatamente? Y no pudieron responderle a esto. Y comenzó a referir una parábola a los invitados cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa, diciéndoles: cuando seáis invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú, y viniendo el que te invitó a ti y a él te diga: dale el lugar a este. Y entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó, te diga: amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Y dijo también al que le había convidado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Oremos. Señor bendito, una vez más queremos agradecerte por estar en este lugar, por tu fidelidad hacia nosotros, año tras año, mes tras mes, domingo tras domingo. Juntos, unidos en este lugar, podemos recibir tu palabra. Y hoy, Señor, no es la excepción, como el último domingo de este 2018. Te ruego, Padre, que tú sigas usando, Señor, a los hombres que tú traigas aquí adelante para enseñar con poder y con autoridad que tú das, Señor, a tus ministros, pero también, Señor, les sostengas en su debilidad, le asistas, Señor, de tu Espíritu, y tu gracia sea suficiente para con él. Y a tu iglesia, Señor, des oídos para oír, porque tu palabra dice: el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que ninguno de nosotros, de los que están aquí, oh Dios, pueda endurecerse al oír tu voz, así como pasó a Israel en el desierto. Pues habla a tu pueblo y que cada uno pueda responder a la voz tuya. Heme aquí, Señor. Que nuestras vidas puedan ser invertidas para tu reino y para tu gloria. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad una vez más. Tu Espíritu Santo en esta noche puede ser quien instruya y nos permita glorificar al Hijo. En nombre de Jesús, oh Padre eterno, te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Continuando en el Evangelio de Lucas, ahora estamos en el capítulo 14 y quiero dar por título a esta lectura que hemos tenido: Jesús el confrontador. Jesús el confrontador.
Es lo que se narra en estos versículos. Jesús confrontando a los intérpretes de la ley y a los fariseos en un día de reposo. Y quiero introducirme, hermanos, vivimos en un día donde se habla mucho de la autoestima, de que tienes que amarte, que esa es la enseñanza, es la creencia. No te tienes, nadie te puede subestimar, ni tú mismo te puedes autodestruir, sino que tienes que amarte a ti mismo. Esto es enseñado por muchos consejeros, algunos consejeros entre comillas cristianos, muchos psicólogos, y no voy a decir psicólogos cristianos, pero muchos maestros que tienen muchos libros muy populares en el día de hoy enfatizan que debes aprenderte a amarte y aceptarte a ti mismo antes de poder amar verdaderamente a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí hay una gran diferencia y nadie te puede confrontar, pero aquí tienes a Jesús confrontando, en vez de decir ámate a ti mismo, acéptate a ti mismo. En el pasado yo tenía esas ciertas raíces de convicción, ¿no? Porque en el colegio se nos enseña eso y a veces los padres son los responsables de inculcarlos. Tienes que amarte a ti mismo, no te puedes por ti mismo lanzar al piso. Entonces, ahí es un poco, ¿no? Aquí la confrontación de Jesús, y Jesús confronta las vidas de los hombres. Y más allá de que Jesús haya sido divisivo con su doctrina, pero Jesús aquí va a ser muy claro, incluso cuando es invitado a un banquete. Jesús aquí, versículo 1 dice: aconteció que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales de los fariseos en un día de reposo para comer pan, dice inmediatamente, ellos le estaban observando cuidadosamente. Tal vez nosotros podemos tener nuestro círculo laboral o familiar y si te invitan a un lugar, tú tienes que tener presente, muchos te están observando cuidadosamente. Y Jesús ahí va a ser muy confrontativo en ese lugar, porque Jesús siempre está haciendo la voluntad del Padre. Jesús aquí no va a hacer amigos, no va a hacer amigas en esos lugares, en una mesa, sino Él va a hacer muchas cosas, como sanar a un hombre enfermo, versículo 2, un hombre hidrópico, como también más adelante, ¿no? Y no solamente fue suficiente eso, sino que va a contar una parábola, versículo 7, para advertirles. Pero volviendo a mi introducción, hablando de esta enseñanza de la autoestima, el leer las Escrituras, el leer a hombres también que exponen como debe ser, y históricamente hay mucha verdad, hombres como Juan Calvino, hombres como Jonathan Edwards, donde ellos denuncian el amor propio, donde ellos denuncian el amor personal a sí mismo, de aceptarte, porque el amor bíblico no es eso, el amor bíblico no es autoestima. Entonces lo que encuentras en sus escritos es esto, hermanos, humildad bíblica. Es muy diferente. Y cuando un creyente ve esto de la humildad bíblica, es diferente a lo que el mundo enseña. Yo siempre he dicho, el fútbol me ha enseñado una humildad falsa, aunque aparentemente se dice que el fútbol tienes que salir con humildad. Es falso. En cualquier área, en cualquier profesión se habla de humildad. Eso es falso. La humildad bíblica es diferente, hermanos. Y quiero aquí enfatizar en esta noche que nosotros tenemos que ser confrontados por Jesús. Por eso el título en esta noche, Jesús el confrontador. Ahora, la palabra de Dios y también las Escrituras por sí mismas siempre nos van a confrontar nuestros pecados. Siempre téngalo presente. Ahora, 2 Timoteo 3:16 nos dice, ¿no?, que la Escritura es útil para que te exhorte, para que te confronte. Eso dice la Biblia, hermano. Las Escrituras
también te van a dar crecimiento, pero a medida que te va confrontando, te va a ir exhortando y vas a ir creciendo en Cristo. Vas a ser reprendido, sí vas a ser reprendido. Y cuando Pablo exhorta a Timoteo a predicar la palabra, dice reprende, exhorta con toda paciencia, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. ¿Y por qué es esta enseñanza del apóstol a Timoteo? ¿Por qué lo escribe así? Es sencillo, porque nuestras vidas están llenos de pecado. Por eso es necesario la exhortación, la reprensión, la instrucción. Y cuando se nos exhorta, hermanos, ¿qué pasa? Que somos limpiados. Y así nuestras vidas cada día van a ser a semejanza de Cristo. Y así obtenemos un grado de santidad. Entonces su palabra nos debe constantemente, hermanos, confrontar en áreas, ¿no?, donde necesitamos ser confrontados. Ahora, los maestros que promueven estas enseñanzas de la autoestima tienen sus razones. Incluso ponen a Jesús como un maestro positivo. Puedes seguir a Jesús. Él es un maestro muy positivo. Pero Lucas 14, acabamos de leer, no ves un maestro positivo. Tú ves aquí a Jesús confrontándoles directamente. Es como si ellos hubieran sacado este capítulo de la Biblia. Y eso es lo triste, hermanos. Que pensar de esa manera te enseñan, pero no es así. Aquí Jesús es invitado, como dije, a una cena para participar. Y está con un grupo que conocemos. Hemos estado hablando de ellos durante 2 años. Son los fariseos. No está en casa de estos hombres, pero Jesús aceptó la invitación. Pero Jesús no aceptó la invitación porque era cortés, porque él siempre estaba involucrado en los negocios de su Padre. Eso dijo Jesús en Juan 4, ¿no? Mi comida es hacer la voluntad del Padre, estar siempre en los negocios de mi Padre, aún cuando era niño, de los 12 años, cuando estaba en el templo. Pero esto está sucediendo un día sábado, como dice el versículo 1, en el día de reposo. Y ahí va a tener que confrontar, ¿no? Versículo 3, ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Pero el versículo 4 dice, ellos guardaron silencio. Ellos guardaron silencio. Y recuerden, los fariseos, los intérpretes de ley, eran muy meticulosos en poder cumplir las leyes que ellos mismos habían creado para no quebrantarlo. Y de varias maneras ellos observaban. Pero Jesús aquí va a decirle, versículo 5, ¿y a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un hoyo en el día de reposo y no lo saca inmediatamente? Aquí está la confrontación, ¿no? Jesús acaba de hacer un milagro en el versículo 2, sanar a un hombre, y ya estarían criticándole, no puede hacer esto. Y Jesús ya hizo muchos milagros antes. Una vez más aquí, estos hombres están frente a otro milagro para acusarle. Pero yo creo que si estos fariseos hubiera tenido un hijo que estaba enfermo, hubiera sido ese hombre del versículo 2, no hubieran dicho nada. Esto está pasando un sábado, un día, como dice el versículo 2, un día de reposo. Ahora, esta enfermedad, no sabemos cuánto tiempo tenía este hombre, ¿no?, en esa situación. Se dice que de esta enfermedad, como la gota, puede ser llamada como edema, o es una inflamación interna del hígado o en el cuerpo. Pero Jesús aquí simplemente hace, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Jesús lo que hace, hermanos, aquí nada más lo toma y lo sana. Y le dice, no, vete. Y este hombre se va. Pero están ahí los fariseos, como dice, observándolo cuidadosamente. Pero Jesús tiene un propósito. De antemano Jesús conoce los corazones de los hombres. Y por eso Jesús va a empezar a confrontarlos directamente. Como dice, verbalmente. Versículo 6 dice, y no pudieron responderle a esto. Y comenzó a referir una parábola a los invitados.
cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa, diciéndoles, ¿no? Y ahí viene la narración de la parábola. No fue suficiente la primera reprensión a estos hombres, sino que en esta parábola también el Señor empieza a exhortarles. ¿Por qué? Porque simplemente ellos buscaban, ¿no?, en sus intereses. Como acabamos de leer 1 Corintios 3, el amor dice no busca lo suyo, y Jesús dice cuando invites a alguien no invita a alguien rico porque van a hacer lo mismo contigo. Se habían equivocado en la invitación y Jesús dice cuando invites, invita a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los pobres y serás bienaventurado en el cielo. Entonces Jesús va a dar otra exhortación, no solamente es suficiente en cuanto a la sanación de hombres, sino frente a otro tema, ¿no? Aquí en una cena. Y nosotros creo que necesitamos aprender aquí algunas lecciones. Versículos 15 al 24 que vamos a ver la semana que viene, Jesús va a seguir confrontando. 15 al 24 ustedes pueden ahí tal vez con sus ojos guiarse, pero Jesús va a seguir siendo muy confrontativo y nadie quiere tener a un Jesús muy confrontativo. ¿Y qué es lo que Jesús confronta? Nuestros pecados. Y esto es algo que voy a decir, hermanos, si pasas mucho tiempo con Jesús, encontrarás que Jesús te confronta cada vez más de tu pecado. Va a ser así. Siempre te va a enfrentar tu pecado, pero lo hace por una buena razón. Y este es mi pensamiento. Jesús confronta nuestro pecado, hermanos, para que heredemos las recompensas por toda la eternidad. Repito, Jesús confronta nuestros pecados para que heredemos las recompensas por toda la eternidad. Y nuestro texto aquí va a mostrarnos 3 áreas donde Jesús confronta de esa manera. Y tal vez hacer un paréntesis aquí. Si Jesús aceptó la invitación a esta cena con los incrédulos, hay que tener algo presente. Nosotros probablemente en el trabajo podemos tener invitaciones similares. Y probablemente aceptes. Aquí Jesús aceptó la invitación y tú pues mira, Jesús aceptó, pero ¿cuál fue el objetivo de Jesús? El ir a esas invitaciones. No fue a hacer una vida social, no fue Jesús a divertirse. Jesús fue con una misión. ¿Cuál? Siempre estaba haciendo el negocio del Padre. Así que en esta parte quiero decir, si tú te asocias con los incrédulos, debes ir con ese propósito de hacer el negocio del Padre. Porque si no vas a terminar comprometiendo tu fe. Tenlo por seguro. Vas a terminar comprometiendo tu fe y probablemente al final termines comportándote como uno de ellos que alguna vez en el pasado lo fuiste. Entonces quiero que veamos el primer punto, versículos 1 al 6. Jesús enfrenta nuestro pecado de hipocresía religiosa. Ese es el primer punto, versículos 1 al 6. Podemos ver aquí, Jesús confronta la vida religiosa o el pecado de hipocresía religiosa. Lucas no lo dice, pero no podemos estar seguros de que hay algunas razones para creer que los fariseos aquí pudieron haber traído este hombre, o este hombre está por la voluntad de Dios ahí frente a Jesús, y lo que los fariseos estaban buscando es que Jesús no viole uno de los mandamientos de hacer algo en el día de reposo, porque lo están observando, dice, cuidadosamente de cerca. Podemos leer lo que dice Marcos, el libro de Marcos capítulo 3, versículo 2. Y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusarle un milagro, que sanando a un hombre de la mano seca. Y aquí una vez más tienes a estos hombres de cerca, mirándoles. Lo estaban observando. Pero con esto, con el fin de atraparle en un momento. Están con esa intención, pero Jesús aquí no los decepcionó. Jesús tiene una respuesta frente a eso y les dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Esa fue la respuesta de Jesús, o esa fue la primera
confrontación o defensa de Jesús. Y creo que esto les puso en aprieto a estos hombres, porque no se esperaban esa respuesta, y Jesús por excelencia siempre ha tenido una respuesta muy sabia en todo lugar. Y aquí está sanando a este hombre y no saben qué decirle, no saben cómo responderle, porque el versículo siguiente dice: porque guardaron silencio. Y recuerden, estos hombres conocían el Pentateuco, conocían la ley de Moisés, la ley que Dios les había dado, y no podían quebrar. Por eso es que Jesús está aquí y lo quiere acusar, lo quieren atrapar, pero guardaron silencio. Y Lucas simplemente nos informa este milagro. Jesús toma a este hombre, versículo 2, y allí frente a él, puede haber muchas especulaciones o interpretaciones, si este hombre vino porque buscaba sanación, había escuchado lo que Jesús estaba haciendo, o tal vez uno de estos hombres trajeron, ¿no?, para que Jesús caera, ¿no?, frente a eso. Puede haber otras posiciones, pero Lucas no nos dice, solamente Lucas informa el milagro, versículo 3, y dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley. Estos hombres conocen, como dije, la ley. Ellos son los que enseñan a Israel, y están los fariseos, un grupo muy separado, un grupo, ustedes conocen de ellos, eran muy religiosos, ¿no? Y ahí es donde Jesús les va a dar una lección, ¿no? Y más directamente les va a confrontar. Lucas nos dice este milagro: Jesús tomó a este hombre, lo sanó, inmediatamente lo despidió, versículo 4, pero ellos guardaron silencio, y Jesús, la mano sanadora de Jesús, y él, tomándolo de la mano, lo sanó y lo despidió. Jesús realmente no pidió permiso a nadie para hacer esto. Era la voluntad del Padre que ese día este hombre pueda ser restaurado, pueda ser sanado. No le dijo tampoco: ven después, no ven mañana porque hoy es día de reposo, no puedo sanarte. Pero los hombres están guardando silencio ahí. Entonces Lucas nos informa el milagro. Ahora, este hombre está enfermo, pero es sanado inmediatamente. El milagro, hermanos, que Jesús hace aquí es una obra de Dios muy grande. Como todo estuviera inflamado y solamente Jesús le toma de la mano y todo se desinflama, inmediatamente, dice, lo sanó y lo despidió. Esa es toda la narración en esta parte, pero luego Lucas no dice nada sobre este hombre tampoco, y la reacción, no tenemos la descripción, pero Jesús sigue, versículo 5, y a ellos les dijo, los intérpretes de la ley, a los fariseos: y a quien de vosotros se le cae un hijo o un buey en un hoyo en día de reposo y no lo saca inmediatamente. Algunos manuscritos se lee como asno, ustedes tienen en su versión. Las Américas lo traduce: si se cae un hijo o un buey, pero la evidencia está claramente aquí a favor de hijo, como una lectura original. Para tener presente, ¿no?, Jesús está diciendo: si tu hijo, ¿no?, o tu buey se cae, ¿no vas a ayudar? ¿No vas a sacarlo? Es natural, como padre, ellos lo harían. Pero Jesús aquí no está, como se dice, titubeando en cuanto a ciertas cosas o pidiendo permiso, ¿no?, a estos hombres para hacer este milagro. Pero sí, Jesús les quiere confrontar, y eso es lo que está haciendo. Versículo 6 dice: y no pudieron responderle a esto. Y es increíble, hermanos, esta narración. Y Jesús, de otra palabra, ustedes se preocupan tal vez por liberar un asno o un buey, pero yo acabo de sanar a este hombre y no les importa. Como siempre ha sido, ¿no? Ellos tratando de cuidar o observar muy claramente la ley. Jesús dice que ustedes se preocupan por ese buey o por ese asno si se cae un día de reposo, y lo sacan inmediatamente, pero yo acabo de sanar a un hombre. Jesús conoce los pensamientos. Solamente no sabían qué decirle en ese momento.
Pero note, ¿no? Lo están observando cuidadosamente. Y hay muchas aquí características que podemos ver de estos hombres fariseos, y voy a algunos de ellos enumerarlos. Primero, los hipócritas, hermanos, estudian la palabra de Dios, lo sabían, pero lo usan como una arma o munición, pero no lo aplican a sí mismos. Eso es lo que tenemos aquí. Escribas y fariseos conocen la ley de Dios, y las características de un hipócrita es eso, hermanos. Ténganlo presente. Conocen lo que dicen las Escrituras, pero no lo aplica a sí mismo. Conocían aquí la ley de Moisés. Conocen las Escrituras, y como se puede decir, ¿no? De tapa a tapa. Incluso el judío que hacía era memorizar todo el Torá. Ellos tenían que obedecer, pero no lo hacían. Pero dice en otra parte, no ponían carga pesada que ni ellos mismos podían llevar esa carga. Pero sí esperaban a otros atraparlo cuando infringían o cuando no cumplían la ordenanza. Así que no basta conocer, no basta conocer, sino aplicarla. Ahora estos hombres, como dije, utilizaban como armas para atrapar a otros. Y eso es muy peligroso, hermanos. Si te miras a ti mismo, tenlo presente. Te estarías convirtiendo, ¿no? Si es que no lo aplicas para ti mismo como estos hombres, nada más buscando atrapar a alguien. Ahora, estos hombres quieren atrapar a Jesús, pero no pueden. Y tal vez una forma de aplicar, ¿no? Sería entre esposos, ¿no? Cuando el padre o cuando el esposo usa la autoridad que Dios le ha dado, que la mujer tiene que sujetarse y la mujer no quiere sujetarse, pero el esposo usa, ¿no? Las Escrituras, pero Dios ha ordenado que tienes que sujetarte, pero no están aplicando. Y viceversa con las mujeres también. Y así, hermanos, puede girar todo alrededor, ¿no? Una familia. Segundo, otra característica, los hipócritas se enfocan en intentar derribar a cualquiera que confronte su pecado con la palabra. Repito, los hipócritas se enfocan en intentar derribar a cualquiera que confronte su pecado con la palabra. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque aquí el fariseo invitó a Jesús a cenar. ¿Cuál era el motivo de invitar a Jesús? En realidad Lucas no lo pone, pero ellos quieren atrapar a Jesús. Y estoy diciendo, ellos intentan, como dice, atrapar o derribar a Jesús en un momento. Y Jesús nunca se equivocó, nunca hizo, hermanos, algo pecaminoso. Eso nosotros lo sabemos, pero Jesús fue a cenar y lo están mirando a Jesús una vez más para hacer tropezar. Ahora, algo aplicativo, ¿no? Tal vez algunos no estén de acuerdo con ustedes y te quieren atrapar en tu doctrina. Y tal vez mucho de lo que yo enseño, algunos no estén de acuerdo conmigo tampoco y te quieren atrapar. O tal vez porque el pastor usa la versión de las Américas, porque la versión preferida es la Reina Valera de 60 y te quiere atrapar. Y puede salir muchos temas frente a esto, pero yo creo que nada más, hermanos, lo que tenemos en las Escrituras es que nosotros tenemos que escoger la mejor traducción que se apega al original. Y yo siempre he dicho, para mí las Américas es la mejor traducción, que yo trato de manejarlo. Tengo ya 8, voy para 9 años estudiándolo, y he aconsejado a la iglesia para que pueda adquirir, ¿no? una copia de las Américas. Aunque como iglesia aún no manejamos la Reina de la Valera en la lectura muchas veces, pero no tiene que ver tanto con el predicador, sino con poder comprender, ¿no? Las Escrituras. Ahora, detrás de todo eso hay muchos hombres estudiosos involucrados en la traducción. Esto no lo traduce Abraham, no lo traduce otro pastor, sino hay mucho detrás de todo esto. Pero siempre hay alguien buscándote atrapar. Y a Jesús lo están haciendo eso.
Y otros, como dije, pueden ser temas doctrinales favoritos. Tercero, los hipócritas se preocupan más por sus reglas hechas por hombre que por los que Dios ha ordenado. A estos fariseos no les importaba, ¿no?, si este hombre que está enfermo está sufriendo o no. Y Jesús aquí está rompiendo las reglas. En otro momento Jesús va a decir, Él es el día, ¿no? Él es el Señor del día de reposo. Ahora, los hipócritas generalmente se preocupan más por lo externo que por lo interno. No se preocupan si agradan a Dios con sus pensamientos, solo quieren que todos sigan sus reglas, todo lo que han establecido. Pero Jesús aquí acaba de observar las reglas del sábado. Y no solamente eso, sino que pasa a exhortarlos, porque Él conoce lo que hay en los hombres. Cuarto, los hipócritas doblan las reglas para sus propios fines, o lo tuercen, pero la aplican a otros, como dije, ¿no?, muy rígidamente. No pueden llevar las cargas. Estos hombres harían lo que tenían que hacer en el día de reposo. Hay mucha historia, evidencia bíblica de lo que ellos hacían, ¿no?, muchas reglas, pero aquí nada más es algo donde Jesús está con ellos presente. Y el detalle es que cuando está Jesús no le pueden decir nada, hermanos. Una vez más Jesús les confronta y no le acusan de haber sanado en el día de reposo. Ahora Jesús está ahí y creo que fue la voluntad del Señor que ese hombre se levante. Quinto, para seguir avanzando, los hipócritas a menudo ignoran, hermanos, la evidencia presente. Aquí hay una evidencia de la sanación de este hombre, pero esta evidencia no es suficiente para que ellos puedan abandonar su vida de pecado. ¿Pueden ver ustedes eso? Hay mucha evidencia, pero los hombres o los religiosos siguen sus pecados. Aquí Jesús sana milagrosamente a este hombre, pero los fariseos están ignorando. Y esto no fue la primera vez que aconteció, no es el primer milagro que ve estos hombres, ¿no?, de las manos de Jesús. Nosotros a través de la serie hemos visto Jesús un día sábado había expulsado a un demonio. Lucas 4, versículos 31 al 37 está allí. Jesús sanó a la suegra de Pedro, Lucas 4, versículos 38 al 39. En el capítulo 6 nos muestra cómo Jesús sana a un hombre que tenía la mano seca. En el capítulo 13 hemos visto ahí también otro milagro de cómo una mujer tiene 18 años, está encorvada y Jesús hace un milagro, y otro milagro que Jesús está haciendo. Es una evidencia abrumadora y los hombres todavía persisten en su pecado. Jesús sigue confrontando. ¿Cuántas más evidencias necesitaban estos hombres para que puedan cambiar su vida? Así es el hipócrita, hermanos. Por más que haya evidencias, no va a cambiar, porque ama más su pecado, y eso se llama el pecado de hipocresía religiosa. Pueden saber las escrituras, pueden ser muy diligentes, pero cuando Jesús, hermanos, decide confrontar, lo hace. Así que necesitamos, hermanos, ser sensibles. Por eso oraba que lo que el Espíritu dice a las iglesias no sea recibida. No endurezcamos nuestros corazones. La palabra de Dios debe aplicarse a todos nosotros. Dice Juan Calvino: sería mejor que el predicador se rompa el cuello y se vaya al púlpito, que no sea él el primero en seguir a Dios. Esto es primero para el expositor y para mí es muy directo, hermanos, y para ustedes también. Dice Richard Baxter, otro hombre en el pasado, exhortó a sus compañeros en el ministerio, el pastorado, predicarse los sermones que estudian antes de predicarlos a otros. Aquellos que son maestros, aquellos que son pastores, misioneros, aquellos que dirigen o van a dirigir un hogar, deben aplicarse las enseñanzas a sí mismos antes de enseñar a otros. Tal es la tarea que tenemos.
John Owen, un hombre también en el pasado, dice: un hombre predica ese sereno solo bien a otros lo que se predica a sí mismo en su propia alma. Si la palabra no habita con poder en nosotros, no pasará con nosotros. El énfasis está en esto, ¿no? De que si vamos a instruir a otros, primero debemos instruirnos a nosotros. Porque estos hombres religiosos aquí no lo hacían, hermanos. Y Jesús les estaba confrontando su pecado de religiosidad. Así que, ¿se puede evitar la hipocresía? Sí se puede. Y creo que la aplicación está aquí. Debemos permitir que la palabra de Dios confronte nuestros pecados y que nosotros respondamos en arrepentimiento y obediencia, no con dureza de corazón. Eso pasó con Israel lamentablemente en el desierto, ¿no? En vez de responder arrepintiéndose después de haber hecho, haber desobedecido, ¿no?, lo que Dios había hecho a través de Moisés, se endurecieron y terminaron muertos en el desierto. Ahora quiero que veamos versículos 7 al 11, cómo Jesús enfrenta nuestro pecado de orgullo egoísta. Primero el pecado, ¿no?, de religiosidad, o el pecado de hipocresía religiosa, pero ahora Jesús enfrenta nuestro pecado de orgullo egoísta, versículos 7 al 11, y comenzó a referir una parábola a los invitados. Dice: cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa. En estos versículos Jesús va a cambiar, pero va a seguir con la exhortación en el mismo día. Los fariseos están observando a Jesús. Jesús observa a los fariseos, pero los motivos de estos hombres en el versículo 7 que Jesús pone en parábola no eran muy equivocados. La motivación que tenían era totalmente diferente. Jesús estaba mirando a los fariseos. Y aquí tenemos a Jesús aún buscando que estos hombres puedan arrepentirse. Y esto, hermano, quiero decir, la hipocresía y el orgullo siempre van a estar juntos. Si hay orgullo, hay hipocresía. Si hay hipocresía, hay orgullo. Son pecados que siempre están relacionados. Ahora sabemos, el orgullo tiene que ver, o la hipocresía, con siempre lo externo, o aparentar o impresionar. Y eso es muy peligroso. ¿Qué hicieron estos hombres? Versículo 8 dice: cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes lugar de honor, a no sea que él haya invitado a otros más distinguidos que tú. Y vamos a ir avanzando poco a poco. Lo que nada más estaban buscando estos hombres, dice, cuando eres invitado, que estaban buscando un lugar de honor. Un lugar de honor. Pero la parábola dice Jesús ahí, ¿no? Cuando te inviten, siéntate en el último lugar. Y creo que aquí el ser visible muestra la egocentricidad del hombre. ¿Por qué uno buscaría los primeros asientos o los primeros lugares? Para ser visible, para ser visto. Esto hicieron estos hombres aquí. Ser reconocidos. Tenemos ahí en Mateo capítulo 23, ¿no?, donde Jesús denuncia totalmente a los fariseos, versículos 5 al 11. Al final el destino o el final, hermano, de lo que es el orgullo va a traer siempre ruina personal. No va a ir bien al hombre que se porta de esa manera, pero cuando uno se humilla, cuando uno toma, como dice aquí, el último lugar, ¿qué va a pasar? Versículo 11. Porque todo el que se enaltece, dice, será humillado. Y el que se humille será ensalzado. Aquí habla del orgullo, habla de la humildad. Entonces, hay bienaventuranza o hay bendición cuando un hombre es humilde, sí. Pero dice, el que se enaltece será humillado. Esto puede aplicarse a nosotros todo el tiempo, hermanos. Porque el que es orgulloso, la Biblia dice, va a ser humillado. Ahora, los humildes siempre van a reconocer su propio pecado y van a clamar a Dios por misericordia y van a ser exaltados en la presencia del Señor un día.
Y aquí Jesús dice, cuando seas invitado a la cena, debes buscar ese último lugar, versículo 10, para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, ven más adelante, entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Aquí hay una lección para nosotros, ¿no? Hay una lección, no está diciendo que cuando te sientes aquí adelante no está diciendo. Pero yo creo que necesitamos la humildad para reconocer nuestros pecados primeramente. Ir en arrepentimiento. Todo delante de Dios. Si usted es confrontado por la palabra de Dios y Dios le está hablando, hermanos, no importa el asiento donde estés, humíllate delante del Señor y te irás en paz de este lugar. Y así vas a crecer en gracia, vas a crecer en humildad y vas a ser reconocido por el Señor. Ahora, todo eso es fruto de Dios, sí, hermanos. Es el Espíritu Santo quien convence. No es algo que tampoco nosotros lo generamos. Dice 1 Corintios 4, ¿y qué tienes que no hayas recibido? Aún el arrepentimiento es un don de Dios. No lo creamos nosotros, así como la fe. Dice, pero si lo recibiste, ¿por qué te jactas si no lo hubieras recibido? Así que todo viene de Dios. Todo viene de Dios, porque Cristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, versículo 5. Así que no confíes en ti mismo, sino confía en el Señor. Y la humildad bíblica siempre va a estar acompañada, hermanos, como dije, de arrepentimiento. Dice el salmista, si el Señor tuviera en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Salmo 130, versículo 3 y 4. Y quiero tomar las palabras de William Carey, el zapatero bautista, o aquel hombre misionero que se fue primero. Dice en sus escritos, un gusano desgraciado, pobre e indefenso, en tus amables brazos caigo. Tal fue la humildad de este hombre. Por eso era conocido como el zapatero bautista. Él decía, detrás de su negocio, ¿no?, de zapatería estaban sus libros, pero él prefería que lo llamaran el zapatero. Pero en su ministerio como misionero escribió eso, un gusano desgraciado, pobre e indefenso, en tus amables brazos caigo. Entonces la humildad bíblica es contraria a la autoestima con el cual empecé esta enseñanza. Es muy diferente porque la humildad tiene que ver con el reconocimiento de quién es Dios y de quién soy yo. En cambio, la autoestima tiene que ver con uno mismo. Si se da cuenta, hay una abrumadora diferencia. Quiero citar aquí las palabras también de Juan Calvino en cuanto al problema que tenemos. Dice Juan Calvino, aquí entonces es lo que la verdad de Dios requiere que busquemos al examinarnos a nosotros mismos. Requiere el tipo de conocimiento que nos despojará de toda confianza en nuestra propia capacidad, nos privará de toda ocasión de jactancia y nos guiará a la sumisión. Soy muy consciente de lo mucho más agradable que es Él, o que nos invita Él, para que nosotros podamos considerar nuestra falta, nuestra deshonra y nuestra vergüenza. No hay nada hecho, no hay nada de nuestra naturaleza por el cual podemos ser halagados. Porque desde el amor propio, dice, porque el amor propio es ciego, es innato a todos los mortales. Así que cuando hablamos de autoestima, estas palabras, hermanos, simplemente nos hace ver que estamos equivocados, y la filosofía del mundo no está equivocado, porque no nace en las Escrituras, o no está en las Escrituras. Sigo leyendo sus palabras. Por lo tanto, incluso sin apoyo externo, la opinión absolutamente vana generalmente obtiene credibilidad de que el hombre es suficientemente abundante de sí mismo para llevar una vida buena y bendita. Pero si alguien toma una actitud más modesta y concede algo a Dios para que no parezca que reclame todo por sí mismo,
dividen el crédito de tal manera que la base principal para jactarse y confiar permanece en sí mismo. Y creo que se entiende con esto, hermanos, la base o la raíz del pecado, el orgullo está en el hombre. Y yo también puedo decir, ¿no?, en estas palabras que él está diciéndonos, y al final termina diciendo Juan Calvino, que tales hombres son engañados con tales enseñanzas, son llevados a la ruina. Y creo que es la conclusión que hemos hecho también, ¿no?, en los comentarios. Ahora quiero que pasemos versículos 12 al 14 para finalizar. Jesús confronta nuestro pecado de usar a las personas en lugar de amarlas. Versículos 12 al 14. Dice, versículos 12 al 14. Y dijo también al que le había convidado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no seas que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Aquí va Jesús a confrontar nuestro pecado de usar a las personas en lugar de amarlas. Como dije en el segundo punto, Jesús confronta el orgullo. Y Jesús aquí no se detiene, hermanos, de seguir reprendiendo a los invitados por su orgullo pecaminoso. Él sigue enfrentando, pero el pecado de usar a las personas en lugar de amarlas. ¿Por qué uno habría de invitar a aquellas personas que te van a devolver? Dice Jesús igual. Y ahí viene la confrontación de Jesús. Y aquí Jesús nos está enseñando, no es que es incorrecto, hermanos, hacer esas invitaciones a una cena, pero Él está aquí señalando que no están siendo más bien generoso. Eso está diciendo Jesús, que no está siendo generoso, no está siendo amoroso si solamente invitas a personas que te van a hacer lo mismo contigo o te van a devolver el mismo favor, porque son personas que tienen capacidad, ¿no?, para hacer lo mismo contigo. Por eso el texto menciona ahí a ricos. Versículo 12, ¿no? Y Jesús conoce, como dije, el corazón de los hombres. Y Jesús eso lo ve como egoísmo. Y nosotros entendemos que el amor cristiano no consiste en eso, hermanos. No es manipulador. No busca lo suyo, como leemos en 1 Corintios 13. Más bien, los cristianos debemos servir a otros por amor a Dios. Eso es correcto. Y para seguir a Jesús, hermanos, debemos enfocarnos en lo que el versículo 14 dice. Hay algo, hermanos, ahí, una bienaventuranza para aquellos que hacen lo correcto. Porque dice, serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Esa es la motivación correcta, ¿no? Si vas a hacer algo, hazlo sin, ¿no?, intereses. Por amor al hermano, por amor al prójimo. Y sé que detrás de todo eso es la gloria de Dios, es el bien, ¿no?, a quien estás sirviendo, pero dice, vas a ser recompensado. Pero ¿qué recompensa tendrías si tú invitas a hombres que te puedan recompensar lo mismo que tú? Eso quiere decir Jesús. Vamos a dar lectura a lo que dice Hebreos capítulo 11. Ya estoy por concluir. Hebreos 11, versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. La palabra remunerador tiene que ver con recompensa. Puede ser un término contable, pero tiene que ver con lo que se te va a dar aquel día, en la resurrección de los justos. Eso es lo que está diciendo Juan capítulo 5, versículo 29.
El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 29. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Así que hay muchas bendiciones que te pueden esperar, hermanos, cuando sirves al Señor con la motivación correcta. Pero también a menudo, hermanos, no porque aquí en esta vida te inviertes o gastes tu vida, vas a ser inmediatamente bendecido. Muchas veces no sucede eso. O sea, muchas veces no vas a ser recompensado aquí. Y por ahí dice, no, yo doy todo, hago, he gastado, invierto mi tiempo, he dado, pero a mí nadie me ayuda. Ten presente, hermanos, en la resurrección de los justos. Si no es aquí, aquel día vas a ser exaltado. Pero usted sirve. Hágalo en silencio, ¿no? Que nadie, como dice, si tu brazo derecho, ¿no? Si tu brazo izquierdo no lo sepa. Pero ayudas a la persona que necesita. Pero hay muchas personas ni siquiera te pueden decir gracias. Pero el Señor lo cuenta, hermanos. Como en muchos hebreos, Él es remunerador. Y aquí leemos que Él es el que recompensa. Así que ten presente, hermanos, tu servicio en Cristo tiene su recompensa. Probablemente aquí no lo obtengas, o tal vez lo obtengas, pero tú sigues sirviendo. Y así Jesús confronta también nuestros motivos de servicio. Terminamos de esa manera, pero cualquier motivo egoísta en servir a Cristo también es pecado. Conclusión. Y quiero tomar aquí algunas palabras de Spurgeon. Lo leo. Él dice: escribo mi propia experiencia. Es una lucha diaria con el mal interior. Ojalá pudiera encontrar en mí algo amistoso a la gracia, pero hasta ahora he buscado en mi naturaleza y he encontrado todo en rebelión contra Dios. Así se vio nuestro hermano Spurgeon en el pasado. En su interior nada más había pura rebelión contra Dios. No había nada, ¿no? Algo que le pueda, como dice, amistar, ¿no? Con Dios. Algo bueno que Dios pueda aplaudir o reconocer en él. Solamente encontró rebelión. Ahora yo digo, si Spurgeon tenía que confrontar su pecado diariamente, tú y yo necesitamos. Tú y yo necesitamos. Y si lo hacemos, hermanos, vamos a ser recompensados en la resurrección de los justos. Que Dios pueda bendecir su palabra. Vamos a ir en oración. Señor, te damos gracias por este día y gracias, Señor, por tu enseñanza. Toda escritura es útil y hoy nos has enseñado. Y eres tú, Dios, confrontando nuestras vidas con nuestro pecado de religiosidad, con nuestro pecado de hipocresía, con su pecado de egocentrismo, cuando no servimos con la motivación correcta. Que tú puedas, oh Padre, alinear nuestras vidas con tu palabra y que la exhortación que tú nos hagas pueda ser tomada para que nuestras vidas sean corregidas y tú seas siempre en todo glorificado. Permite, Señor, que tu iglesia pueda tener ese favor tuyo y que cuando prestemos un servicio lo hagamos, Señor, con la motivación correcta, que es la gloria tuya. Y gracias, Señor, porque también nos das el privilegio y la oportunidad de servirte. Muchos, Señor, ángeles desearían hacer lo que nosotros hacemos, pero no pueden. Pero nosotros participamos de tu reino y podemos hacerlo con tu ayuda, con tu favor. Y es lo que, Señor, anhelamos hasta el final de nuestros días. Que podamos servir sin intereses al hermano, al prójimo, ya que tú eres el galardonador de todos los que te sirven. Bendícenos, Señor, y gracias por tu presencia en medio nuestro.
como tu palabra se nos promete. En Jesús, oh Padre, te pedimos todo esto. Amén.